Hola a todos. Bueno, voy a hacer un tutorial em, sobre los 12 modos de leer de forma reflexiva. Yo acá un poco lo titulé 12 modos eh, de leer literatura para leer en la escuela. Este, Me parece que es el dilema didáctico clave que tenemos en teoría literaria, ¿no? Es decir, cómo la teoría literaria pues, nos puede ser útil en nuestra tarea cotidiana, para dar clases, para armar las clases, para explicar, contar la literatura, ¿no? Es decir, cómo podemos trabajar estas herramientas y en la experiencia reflexiva, ¿no? Que es la literatura, la vivencia de la literatura. Así que bueno, vamos a las clases presenciales que tuvimos. Vieron que en un abrir y cerrar de ojos perdimos eh, tres clases, tres clases ya no tuvimos en forma presencial, así que bueno, voy a tratar de recuperar de algún modo con estos tutoriales. Vamos a ver si con uno está bien o si hay que armar otro. Bueno, entonces los 12 modos de leer en realidad son arbitrarios. este, los, los numeré y los nombré de una manera que a mí me pareció cómoda. Ustedes lo pueden renombrar y renumerar como ustedes quieran. La primera entrada, el primer modo es precisamente entrar en el texto. Como escribo acá, parece lo más fácil y es lo más difícil, ¿no? Esto trabajó desde el formalismo hasta la actualidad y podríamos decir que toda la teoría literaria moderna tiene algún punto en común y lo establece con claridad, es que hay que ingresar en el texto a la particularidad del texto. Bueno, después hay precisamente diferentes modos de ingresar al texto literario. Esta primera entrada a mí me parece que es fundamental y tiene que ver también con nuestra forma de leer. Por lo tanto, yo lo que les sugiero es que se dejen llevar por cómo se sorprenden ustedes ante la particularidad del texto literario, ¿no? Es decir, que lo que decimos comúnmente en subrayar lo que nos llama la atención, ¿no? Esto que parece tan común y es común, es muy importante, ¿no? Porque, ¿cuáles son los significantes que subrayamos? Y obviamente, ¿no? Cada vez que subrayamos, después nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo es esto? Y recordemos antes de empezar o ya ingresando en el texto literario, con este primer modo, esta primera entrada, la frase me parece genial de Martín Cohen, ¿no? Si no subrayo, no entiendo. O sea que es fundamental para nuestra tarea y me parece también enseñar a leer literatura de este modo, ¿no? Que sea, como dije antes, una experiencia reflexiva. Este, entonces, en esta primera entrada hay que subrayar lo que nos llama la atención y que algo que también, no sé muy bien cómo expresarlo, pero tenemos que situarnos respecto al texto y en el texto y entender también su estructura, su forma, ¿no? Es decir, bueno, quién narra, cómo narra eh, las escenas, ¿no? El escenario más que nada, eh, los protagonistas, las voces, cuántas partes tiene el texto, ¿no? Cómo está armado. Ese contexto eh, básico me parece que también está en esta primera entrada, ¿no? Que la tenemos que marcar, subrayar. Este, por ejemplo, bueno, acá en azul sería como una posible entrada, ¿no? Un borrador porque habría que precisamente subrayar bastante más.
Por ejemplo, obviamente, esto lo habíamos dicho, ¿no? Siempre se ingresa por el título. Obviamente lo que voy a marcar en la primera lectura ya son estas dos palabras. Y esto también es importante, ¿no? Que la traducción que vamos a manejar es la de Borges. Entonces, esto lo vamos a dejar para después, ¿no? Pero nos vamos a preguntar qué relación hay entre Borges y Kafka. Este, ¿ven? Entonces, esta sería una posible primera entrada. ¿Ven? Como es importante entender que hay un guardián y Borges, miren cómo qué pícaro que es como traduce campesino, ¿no? Hombre de la campaña. Que obviamente nos hace recordar a nuestro paisano o gaucho. Este, ¿no? Ahí yo subrayé que la puerta de la ley sigue abierta, y esto me llamó la atención, ¿no? Que el guardián está a un lado, o sea, no está enfrente a la puerta, sino a un costado. Y bueno, que el hombre, el campesino, se agacha para espiar, ¿no? Este, bueno, después esto que la capa de piel, la gran nariz aguda, esa esa barba de tártaro, siempre me quedó grabada la primera lectura. Y después cuando leamos a Derrida, nos vamos a dar cuenta que esto que se marca acá es muy importante. El- ¿no? Acá no lo marqué en esta primera lectura, pero tranquilamente se puede marcar. ¿Ven? Esto es un borrador, una muestra. Este, Cómo esto de manera impersonal, ¿no? El guardián supuestamente dialoga con el campesino. El, Esto, ¿no? Que no le quita los ojos al guardián, y que el guardián es la única traba que lo separa de la ley. Esto también, ¿no? Que en los primeros años grita y cuando se vuelve viejo ya es un rezonga, ¿no? Refunfuña. Bueno, miren, el resto de la marcación vuelve infantil, que inclusive habla con las pulgas, el abrigo del guardián. Esto siempre me llamó la atención, ¿no? Esta claridad, esta luz que percibe mientras se va quedando ciego. La disparidad de las estaturas, que ha aumentado con el correr de los años. Esto también obviamente se puede subrayar, ¿no? Lo dice, eres insaciable, que llama la atención realmente, ¿no? Sorprende. Sorprende y nos hace subrayarlo y preguntarnos, ¿por qué le dice eso, que es insaciable? ¿Y cuál es el deseo que no puede saciar el campesino? Este, la segunda entrada, que es fundamental, es precisamente ir subrayando las acciones particulares, claves para poder montar el relato, para poder enlazar la trama del relato, ¿no? Esto es muy, muy importante porque tiene que ver con el argumento, pero con el argumento en términos particulares. El poder contar la historia, poder comprender, y yo también siempre les aconsejo que piensen cada acción argumentativa como si fuera una escena, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer entre la primera lectura y la segunda es, bueno, ante la ley, ¿cuántas escenas tiene? Es una sola escena que se mantiene durante mucho tiempo, ¿no? O ese acto, si lo pensáramos como una obra teatral a la manera de Beckett, después vamos a ver Esperando a Godot,
pero si es una sola escena, en cuántas subescenas podemos dividir este acto, en cuántas escenas internas tiene, ¿no? Entonces, obviamente es una misma escena que se repite con variaciones, ¿no? La primera, obviamente, el campesino que llega y le pregunta al guardián si puede entrar en la ley, ¿no? Luego leímos, el guardián le dice que por ese día no, que todavía no puede entrar, ¿no? Le hace imaginar, si quiere puede ingresar, ¿no? Que sería esa escena donde el guardián ve que la puerta está abierta, disculpen, el campesino ve que la puerta está abierta, se agacha para espiar. Entonces, ¿no? El guardián le dice Vicente que quiere pase, pero atrás de él, ¿no? Hay como varios guardianes mucho más bravos que él. Bueno, después, obviamente, el campesino decide esperar, le da un banco y ahí, bueno, pasan días, meses, años, ¿no? Lo que marcábamos en la primera lectura, el campesino trata de coimearlo, habla con las pulgas, grita, rezonga. Luego estaría la escena que cuando él ya está viejo, agonizando, o si quieren la previa, cuando entrevé un resplandor que sale de la puerta abierta, que ve, ¿no? Un resplandor en el interior de la ley. Y la escena final, ¿no? Cuando pregunta, le hace la única y gran pregunta, y la respuesta del guardián que cierra la puerta. Sería. Entonces, miren cómo yo lo marqué acá en verde, y si marcamos bien las acciones, siempre es una oración, ¿no? Una oración sujeto y predicado, ¿no? Hay un guardián ante la ley, un hombre de la campaña, pide ser admitido a la ley, el guardián le responde que ese día no puede permitir la entrada, el hombre reflexiona y pregunta si luego podrá entrar, es posible, ¿no? Marcamos todo esto, ven que después, todo en verde, después si los- lo sustraemos y lo volvemos a escribir, acá está contado el cuento. Exactamente este sería el cuento contado por nosotros, ¿no? Ven que están las acciones, es la primera oración o la primera escena, hay un guardián ante la ley, pide ser admitido, responde que no, pregunta si después puede entrar, la puerta sigue abierta, se agacha para espiar, resuelve que más vale esperar, le da un banco, el hombre se ve equipado en muchas cosas, se va despojando, maldice, después en la agonía, en los recuerdos, en sus recuerdos, le ocurre una sola y pregunta, se la hace al guardián, el guardián le grita porque está medio sordo el campesino, y le dice, ¿no? El desenlace del final. Nadie quiso entrar en esa puerta porque era para él, y ahora que él se muere, cierra, se va. Entonces esta sería la segunda entrada, el segundo modo de lectura, y que es muy, pero muy importante para precisamente enlazar la primera lectura y la segunda con esta tercera, que es proponer los desenlaces. Acá es muy importante, si quieren, le subo el PDF de Piglia, de tesis del cuento, ¿no? Recuerdan que todo cuento cuenta dos historias y que la segunda historia está cifrada, está entrelazada en la primera, y es la que contiene, digamos, el desenlace. Entonces,
Esta sería una forma muy práctica, muy sencilla de entrar por tercera vez y trabajar este modo de lectura, ¿no? En rojo podría ser esta podría ser una posibilidad, o sea, lo que marco en rojo podría ser esta historia 2, ¿no? La historia cifrada, la segunda historia, lo que nos cuenta Kafka mientras nos cuenta la historia del campesino y del guardián, podría ser este subrayado, ¿no? Porque el campesino pide ser admitido, ese día no puede permitirle, ¿no? La clave es esto, pero no ahora. Y obviamente que la puerta de la ley sigue abierta. ¿Se acuerdan que esto también lo habíamos marcado en la primera lectura? O sea, ven cómo se van sumando, las lecturas se van potenciando, se van resignificando, se van relacionando, ¿no? Entonces, esto lo marcamos en la primera como, bueno, la puerta está abierta, la puerta, y acá emerge esta marca precisamente como esta historia, esta segunda historia, ¿no? Que es fundamental entender que este detalle, podríamos decir que define uno de los desenlaces del relato. O sea que si no marcamos esto, prácticamente no estaríamos entendiendo el relato. No podríamos, en términos de Piglia, descifrarlo. Bueno, ¿no? Que esto es lo que subrayó Derrida. Que se fija en el guardián, ¿no? En su aspecto, y resuelve que más vale esperar, ¿no? Que sería la otra emergencia de esta historia cifrada de la segunda historia. Y obviamente al final donde se resuelve el relato, que es esta pregunta que le hace al guardián y lo que le responde el guardián, ¿no? Que esa puerta era de él. Bueno, él no la usó, digamos, y se está muriendo y por lo tanto el guardián va a cerrar, ¿no? Entonces acá ven, aislé este subrayado, este, y, y a partir de lo que subrayé, obviamente, cada cosa que subrayo, me pregunto, ¿no? Es decir, produzco preguntas y trato de responderlas, y lo que yo responda es mi lectura reflexiva, precisamente. Entonces, ¿cuál es el desenlace de ante la ley? De ante la ley, un posible desenlace podría ser, ¿no? Que fue responsabilidad del campesino no haber ingresado. Porque, como bien le dice el guardián cuando le responde, esa puerta era para él, era de él. Y la puerta siempre estuvo abierta, ven la importancia de haber subrayado ese detalle. Y que él le dijo que todavía no podía pasar, pero de hecho no le prohibió ni utilizó su fuerza física para que él no ingresara, ¿no? Entonces, un posible desenlace, un desenlace, podría ser ese, ¿no? Que el campesino decidió, resolvió esperar que el representante de la ley, es decir, el guardián, lo dejara ingresar, ¿no? Pero como la puerta era para él, fue responsabilidad suya no haber pasado y haber esperado toda su vida sin poder ingresar. Ese es un posible desenlace. Pero por eso es importante esta cuarta entrada, que yo la titulo así como en dos planos, pero ustedes pónganle el nombre que quieran. Y es esto, yo creo que para estos cuentos morales, civilizatorios, ¿no? O si quieren, literatura política, o literatura ideológica, por decirlo de algún modo. Me parece este modo de leer es muy interesante, tratar de leer en dos planos,
Entonces yo pongo leer desde arriba y el centro, que sería este primer desenlace que hicimos, ¿no? Un poco la moraleja desde la autoridad. No olvidemos que este desenlace es el que está en el proceso, ¿no? En la novela de Kafka, y es lo que le dice el capellán en la novela a Joseph K., ¿no? Que vendría a ser el campesino del cuento. Entonces esa podría ser una posibilidad, pero también podemos leer desde abajo y por fuera. Y esta sería un segundo desenlace, una segunda interpretación, y es acá donde tenemos que volver a entrar en el texto y centrarnos no ya tanto en lo que dice el campesino, sino en todo lo que dice y hace el guardián. ¿Sí? Entonces ahí podemos encontrar otro desenlace. Y vemos precisamente o sea, preguntarnos cuál es el rol del guardián, ¿no? Y el guardián está esperando también. ¿Y qué espera? Al campesino. Por lo tanto, cuando lo ve venir, yo creo que internamente el guardián se debe haber alegrado porque debe haber pensado, bueno, a trabajar, por fin tengo trabajo, voy a ejercer mi rol de guardián, ¿no? ¿Y cuál es el rol? ¿Cuál es su rol? Precisamente no dejarlo pasar, ¿no? Pongo acá volverle indefinida la respuesta y diferirle su posibilidad. Este, su trabajo empieza precisamente cuando el campesino le pregunta si puede ser admitido a la ley. Y ahí empieza a trabajar el guardián, ¿no? O sea, ¿cuál es su trabajo? Precisamente desarrollar su retórica, su discurso, que termina embrollando al pobre campesino, porque el campesino podríamos decir que interpreta mal, no entiende bien lo que le está diciendo el guardián. Y acá es que no es toda la responsabilidad del campesino, ¿ven? Acá sería otro desenlace, porque el guardián lo confunde, y lo confunde a propósito, ¿no? Más que nada le escamotea la verdad. ¿Cuál es su verdad? Que la puerta que estaba abierta era para él. Eso no se lo dice nunca, salvo cuando el campesino, que ya se está muriendo, se lo pregunta, ¿no? Entonces acá hay como una mala fe del guardián que me parece importante para este segundo desenlace, ¿no? Y por otro lado, también, cuando leemos atentamente, volvemos a leer atentamente el cuento y ya nos estamos dando cuenta que hay que leerlo por lo menos 10 veces, ¿no? O 12 o 15 o 20 o muchas más. O sea, entramos al cuento muchas veces si es que queremos comprenderlo, explicarlo y contarlo. Digo, para dar clases y enseñar este cuento. Este, entonces, cuando entramos y vemos qué hace el guardián, nos damos cuenta que el rol del guardián es detenerlo, es decir, producirle un deseo, ¿no? Y acá también está su mala fe. Por eso cuando subrayamos eres insaciable, terminamos de entender precisamente la intención del guardián, ¿no? Eres insaciable, pero él es el que le produjo ese deseo que, que el campesino no puede saciar a través de los años, ¿no? Que es su deseo de ingresar. ¿Cómo se produce ese enganche, ¿no? Ese enlazamiento? Y cuando el guardián le dice todavía no, entonces es ahí donde el campesino va a esperar. Y para el guardián es fundamental que el campesino se quede, porque es parte de su trabajo, retenerlo ahí. Ya nos vamos dando cuenta que Kafka tiene una postura muy crítica, ya, ¿no? Sobre la ley. Su definición de ley es bastante terrible, ¿no? Hay como una perversidad en la ley, eh, que a los ciudadanos
este caso al campesino, lo retiene en el umbral, en su umbral, ¿no? Y lo hace esperar indefinidamente y pareciera que la ley está en función del campesino, pero en realidad su verdadera función es no dejarlo ingresar por más que el- esa puerta corresponda, que por más que en teoría la ley, como bien piensa el campesino, debería ser accesible a todos en todo momento, ¿no? Hasta que le dé un banco cobra significación, ¿no? Desde el guardián, porque es precisamente retenerlo ahí, ¿no? Que se quede en forma indefinida. Eh, no, pues acá está lo que les decía, eres insaciable. Entonces, esta segunda interpretación, este segundo desenlace, eh, podría ser que es responsabilidad del guardián, ¿no? La suerte del campesino. Él supo retenerlo en forma indefinida junto a la puerta, el umbral, ante él, que es el representante de la ley, porque era precisamente su trabajo. Por eso también cuando se está muriendo le responde ¿no? Y dice casi con- con alegría que va a cerrar la puerta. Es decir, termina su trabajo y si imaginamos que al cerrar la puerta, ¿qué hace el guardián? Entra en la ley, suponemos que habla con su, con su jefe y el jefe lo debe haber felicitado al guardián, ¿no? Porque el guardián cumplió con su trabajo. El trabajo era ese, no dejarlo entrar al campesino, por su puerta. Por lo tanto, miren, ¿no? La perversión que hay en el, en el accionar de la ley según Kafka. Bueno, el quinto modo de lectura es que esto lo trabajamos en las clases esenciales, es relacionar el texto literario, en este caso ante la ley, con otro texto de Kafka, y nosotros elegimos un mensaje imperial que, que- que cuando lo leyeron también se dieron cuenta, bueno, si lo marcamos, que tiene la misma estructura que ante la ley, ¿no? Son dos alegorías que por otro lado, es decir, se pueden leer en forma autónoma, como lo estamos haciendo nosotros, pero también podemos leer estas alegorías que están insertas en otro, un texto mayor. En el caso de ante la ley, está inserta eh, esta alegoría en la novela El proceso. Y en el caso de un mensaje imperial, está dentro de un relato bastante extenso que se llama La muralla, ¿no? O sea que sus formas, sus estructuras son parecidas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con este texto? Hacemos exactamente lo mismo que hicimos como ante la ley en las cuatro lecturas previas. Es lo que tenemos que hacer en este nuevo relato, ¿no? Marcar este, primero lo que nos llama la atención, eh, después las acciones particulares del argumento y después pensar desenlace y pensar también en dos planos si pueden haber dos desenlaces. Y como las estructuras de los relatos son parecidas, este, también yo creo que también acá se puede pensar dos desenlaces, ¿no? Pensar desde el centro y desde arriba o desde el margen y por fuera. Y podemos pensar dos interpretaciones de este relato, ¿no? Este, entonces, bueno, ahí hay un buen trabajo para realizar. En el sexto punto, en el sexto modo, el modo 6, digamos, de entrar a un texto literario, es relacionar el texto de Kafka con otro texto literario, pero de otro autor, ¿no? Nosotros tomamos
en las clases, pero de una forma bien práctica y didáctica, un pequeño texto que está en esta película del alemán Christian Petzold, Transit, ¿no? Que yo les conté ahí que el protagonista está esperando poder salir de la ciudad de Marsella, creo que es, ante la inminencia de una invasión. Él está en peligro, y bueno, necesita salir, ¿no?, en un barco y ese barco nunca, nunca llega y la espera se dilata día tras día y entra en un bar y el hombre que atiende el bar le cuenta este cuentito, ¿no? Que tendríamos que titular, podría ser Infierno, ¿no? Y este cuento es muy interesante porque nos da otra perspectiva de lo que es ese umbral donde alguien, ¿no? Un sujeto, alguien tiene que esperar en forma indefinida. Digo porque como está este significante que es el infierno, este, nos suma a las interpretaciones que vamos realizando, ya sea en forma puntual con ante la ley o en relación a un mensaje imperial, porque en un mensaje imperial el campesino también espera, el campesino de ese relato también espera. Pero y acá, al contar esto que el infierno, digamos, es una espera eterna, o sea, ¿no? El hombre estaba esperando ingresar, la puerta estaba cerrada en este caso, este, no, el hombre que se encuentra luego de varios años le dice, esto es el infierno, la espera eterna, ¿no? Y les decía que acá lo que se incluye en nuestra interpretación, en esta suma de interpretaciones que estamos haciendo, lo que se está incluyendo acá eh, es la cuestión del castigo, ¿no? Es decir, la espera como un castigo. Entonces, nos retrotraemos y pensamos, bueno, ¿y por qué se lo castiga al campesino? Los dos campesinos, ¿no? ¿Por qué se lo castiga al campesino de ante la ley y por qué se castiga al campesino de un mensaje imperial? En un mensaje imperial podemos inferir, porque eso también subrayamos, la primera entrada que hacemos en ese texto nos va a llamar la atención, obviamente vamos a subrayar que el campesino de un mensaje imperial se fue, ¿no? En un momento dice que se fue a esa remota aldea en los confines del imperio. O sea, pero que ese campesino en algún momento estuvo en el centro, estuvo, ¿no? En el centro, digamos, imperial, cerca del emperador, y se fue. No dice por qué, no podemos suponer que se fugó. Bueno, puede haber ahí como una culpa y un supuesto castigo. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos y quizás allí esté la razón oculta de por qué el emperador le manda un mensaje. Pero ante la ley realmente no podemos entender por qué se lo castiga si, si el campesino es un buen ciudadano, ¿no? Es obediente, disciplinado, ¿no? Y sin embargo, lo hacen esperar toda su vida y no le permiten el ingreso por su puerta a la ley que supuestamente es accesible a todos y en todo momento. Entonces, este pequeño relato realmente eh, mm, nos permite pensar, este, eh, repensar, ¿no? Repensar los dos relatos de Kafka. Y el otro, a ver, esperen, quiero ver cómo vamos de tiempo. ¿Cuánto vamos? A ver acá, media hora. Bueno, tenemos un poquito más de tiempo. El otro relato que nosotros queremos trabajar, ¿no? En relación ante la ley, a un mensaje imperial y a este pequeño relato de la película alemana que vamos a titular Infierno, es el, la pieza teatral que a mí me parece fabulosa. No sé qué les habrá parecido a ustedes. Es Esperando a Godot, Samuel Beckett,
Vamos a hacer como un pequeño recorrido, un borrador, acá subrayé en verde, un pequeño borrador este, del primer acto. Tiene dos actos, y como bueno, ya leímos la obra, se repite, que no, se repite el segundo acto, es muy parecido al primero con algunas variaciones, algunas variaciones, pero se repite. Y por lo que leemos en el primer acto, pareciera que anteriormente, o sea, son a las dos situaciones temporales y espaciales, ¿no? De las escenas, pareciera que hubo otras escenas anteriores bastante parecidas a las que ocurren en el primer acto y en el segundo, ¿no? O sea, por lo que sugiere la obra, es como que estos dos entrañables personajes, ¿no? Estragón y Vladimir, están como repitiendo una escena una y otra vez, ¿no? Con leves variaciones. Pareciera que esa es la estructura, ¿no? Entonces, bueno, ellos están también en un límite, pero en un límite, por cierto, impreciso, ¿no? Acá no hay ninguna. Siempre, como verán, lo empezamos a leer en relación a los textos de Kafka, ¿no? Y en los textos de Kafka está muy marcado, ¿no? El lugar de la ley, de la autoridad, ya sea el Palacio Imperial, ¿no? En un mensaje imperial o donde está el guardián. Se supone que atrás está la ley, que es un edificio, una estructura que nosotros imaginamos una suerte de castillo, ¿no? Acá, estos dos personajes están en medio del campo y hay solamente un árbol. Muy interesante, ¿no? Es como que la autoridad acá está ausente eh, físicamente, ¿no? No está. Y del único modo que aparece es de un modo discursivo. Y muy interesante, ¿no? Que aparece ese significante Godot. Godot cada tanto. Bueno, y acá están estos dos personajes, Dragón y Vladimir. Y lo que nos marca ya al comienzo es como que esto también pasa en el segundo acto, ¿no? Como que, y también nos dicen los personajes mientras conversan, que esto ya les sucedió muchas veces. Que uno se va, como que se distancian a la noche, como que duermen separados, digamos, en lugares diferentes, y después el otro vuelve, ¿no? Este, esto de que duerme en un foso, y está marcado en este primer acto, ¿no? Esta es la cuestión de los huecos. Vieron que los gestos que hacen los dos personajes, uno con el sombrero y otro con el zapato, ¿no? Donde le llama la atención el hueco del zapato y el hueco del sombrero, y en este caso el foso, ¿no? Que se marca bastante. Vamos a ver si tiene significación para nuestra interpretación. Bueno, y esto que lo vamos a ver a lo largo de todo el primer acto, ¿no? Cómo en algún momento, como dicen ellos acá, valían algo, que ahora en este presente ya es demasiado tarde, ¿no? Es como que si tuvieron algo en algún momento ya no lo tienen, ¿no? Y que han perdido todo valor y toda esperanza, ¿no? Ven acá lo que les decía, se quita el sombrero, mira adentro, mira el interior de su zapato, ¿no? En relación a esto del foso, del hueco. A ver qué otras cosas marcamos. Bueno, para esto me hizo reír, obviamente. Debieras haber sido poeta, lo he sido, ¿no? Realmente es extraño pensar que un escritor deja de ser escritor. Bueno, está el caso famoso de Rimbaud, ¿no? Que escribió una poesía fabulosa muy jovencito y después dejó de escribir, no escribió más. Podría ser el caso de Rimbaud.
Pero lo interesante de acá es que mi hipótesis, no sé qué les parece a ustedes, es que Vladimir y Estragón producen poesía mientras hablan, ¿no? Juegan con el lenguaje. O sea, lo que queda claro en esta obra y en relación a Kafka, primero que son dos. Los cuentos de Kafka, el campesino, siempre está solo. Acá son dos amigos, este, ¿no? Que juegan con el lenguaje y juegan con el cuerpo. Y acá ya se marca una diferencia notable respecto a los personajes de Kafka, ¿no? Que no saben jugar con el lenguaje, no saben jugar con el lenguaje y mucho menos con el cuerpo. Este, lo que quiero decir es que podemos pensar que estos dos personajes están muy, muy, muy cerca de la literatura, muy cerca de la poesía, este, ¿no? Obviamente del teatro en el sentido de cómo juegan con sus cuerpos. Y esto que veo acá, me parece también muy importante, es que cuentan relatos. En realidad, Vladimir quiere contar relatos y Estragón no lo quiere escuchar más. Y este relato, la historia de los ladrones, que se refiere obviamente al relato cristiano, ¿no? Al relato de Jesús, la vida de Jesús, es muy interesante porque también nos remite o nos daría como una posible interpretación de esta obra teatral, ¿no? Miren qué interesante, porque se refiere, este, en principio aparecen cuatro evangelistas, están acá los cuatro evangelistas, cómo interpretan precisamente la escena de Cristo crucificado y dos ladrones, ¿no? Entonces acá la cuestión es por qué una de las interpretaciones dice que se salva solamente uno y las otras tres interpretaciones de estos cuatro evangelistas no dicen nada al respecto. Es muy interesante porque pensar hacia adentro del relato de Beckett, porque podemos pensar que el Salvador es Godot, que en este caso no aparece nunca, y que estos dos ladrones pueden ser Estragón y Vladimir, y estos cuatro evangelistas en realidad también aparecen en la obra, porque aparecen cuatro personajes, ¿no? Que Vladimir Estragón, Lucky y Pozo. Si bien aparece el muchacho al final, pero me parece que aparece más como, como para traer el mensaje del Salvador, que no salva a nadie y que no aparece nunca, ¿no? Y la cuestión de lo que están condenados, quién se salva y quién no, y de qué se salvan, ¿no? Acá Vladimir dice del infierno y obviamente no nos hace ruido con el relato que nosotros leímos de la película alemana, ¿no? La espera infinita como una suerte de infierno. Este, y esta es otra cuestión importante, es decir, para qué juegan con el lenguaje? Para matar el tiempo, porque tienen una espera casi infinita. Más que en este caso, me parece muy interesante, muy borgiana la cuestión, es una escena que se reitera una y otra vez, ¿no? Una escena que se repite una y otra vez con leves variaciones. Siguen hablando El Salvador, que no quiere salvarlos, que condena a los dos. Y es esto, ¿no? Solo se conoce esta versión y, y Estragón es terminante, la gente es estúpida. No busca otras posibilidades. Bueno, este momento es interesante porque miran al público, ¿no? Miran al público y dicen semblantes alegres, es decir, como que marcan desde adentro de la obra que es precisamente una obra teatral, ¿no? Que vuelven a la realidad de la puesta en escena. Y esta cuestión de que ocurre una y otra vez, ¿no? Que se quieren ir y que alguno de los dos, en este caso Vladimir, dice que no se puede,
porque esperan a Godot. Esto lo reiteran varias veces, porque como les dije, es bastante no, es cíclico. Las escenas, las situaciones son cíclicas. ¿No? Acá está. Y si no viene, volveremos mañana y pasado mañana y así sucesivamente hasta que venga. Y esto, los que les decía anteriormente, no nos retrotrae, nos hace pensar que el ayer, el día previo a este presente que estamos leyendo en el primer acto, pasó algo parecido. Creo que estuvimos aquí, ¿no? ¿Qué hicimos ayer? Y le parece que estuvieron ahí, que el lugar le parece familiar y la situación también. ¿No? Y esto, bueno, que la pérdida de la temporalidad, no saben qué día es. Ven, otra vez, esto es la cuestión de los relatos, ¿no? Tuve un sueño, no me lo cuente. Y que este también juegan, que estuvieron mucho tiempo juntos y juegan con esto si se separan, ¿no? Y que el otro no se puede ir lejos, que dependen mutuamente. Ven, acá hay otra historia, la historia del inglés en el burdel, que obviamente no. Creo que van alternando, ¿no? Es decir, que cuéntamela, no, basta, no quiero, ¿no? Que no quiero saber nada de la historia, pero esta posibilidad de que cuentan historias para matar el tiempo. Esta relación de dependencia, ¿no? De dependencia insalvable, por decirlo de algún modo, entre Estragón y Vladimir, también nos puede hacer pensar una posible hipótesis respecto a por qué este, están tildados en una misma escena que se repite con leves variaciones y que no pueden zafar, no pueden salirse y lo único que pueden hacer es esperar y matar el tiempo con estos juegos de lenguaje y con estos juegos corporales, ¿no? Y es tal vez que acá tanto Estragón como Vladimir hacen de guardianes, ¿no? Pensando en el texto de Kafka, guardianes uno con el otro, ¿no? Uno es el guardián del otro y viceversa, ¿no? Que van cambiando los roles, pero acá podríamos decir que a falta de guardián, son ellos los que se alternan para ocupar el rol del guardián, ¿no? Y cada uno le dice de algún modo al otro que tienen que seguir esperando, ¿no? No pueden separarse, este, por más que se peleen o tengan o crean que ya no tiene sentido estar juntos. Y por el otro lado, no se pueden separar y se retienen mutuamente en ese espacio y en ese tiempo muerto, ¿no? Eso podría ser. Bueno, esta cuestión, el juego de los cuerpos, ¿no? Que también se besan, se abrazan, se tocan. eh, Y este juego bueno, este no es, en realidad no es un juego, o si quieren un juego fatal, esta fantasía, ¿no? Que manejan en toda la obra, que es la idea de suicidarse, ¿no? De ahorcarse. Bueno, acá tienen otro relato, que es el relato de la mandrágora y de los suicidados, un relato bastante conocido. Bueno, esta frase es increíble: quien puede lo más puede lo menos. Terrible frase. Eh, ¿Ven cómo se retienen entre ellos? Entonces, ¿qué hacemos? No hagamos nada. Es lo más prudente. Esperemos a ver qué nos dice. ¿Quién? Godot. ¿Ven? ¿No? Es decir, no se pueden separar y ambos se retienen alternadamente. Eso me parece importante para pensar, ¿no? En relación, obviamente, a Kafka. Porque la pregunta que nos hacemos es, por ahí la angustia que nos da a leer los textos de Kafka es que el campesino, los dos campesinos en los dos relatos, están solos y por lo tanto no tienen forma de zafar de esa espera, ¿no? No tienen forma de fugarse. En este caso son dos, Estragón y Vladimir, y uno dice, bueno, pero si juegan con el lenguaje, juegan con los cuerpos,
cómo no llegan a la idea de que pueden irse. Y por otro lado, están en medio de la nada, supuestamente nada los retiene, no, nada físico los retiene, este, tranquilamente podrían irse. Y sin embargo no se van. Bueno, una posibilidad de respuesta es que son ellos los que se retienen. Bueno, esto es totalmente significativo, ¿no? ¿Qué le hemos pedido concretamente a este misterioso Godot? Y obviamente, ¿no? El significante God, Od, bueno, ahí estaría la palabra Dios o el Salvador, según el relato de los cuatro evangelistas. Sí, y me interesa muchísimo, ¿no? ¿Qué le hemos pedido concretamente? Nada muy concreto, una vaga súplica. Y lo que responde este Godot, ¿no? Que ya vería, que no puede prometer nada, que necesitaba pensar, bueno, inclusive consultar con la familia, pero esto de que ya vería, que no podía prometer nada, que necesitaba pensar, nos hace acordar, claro que sí, al guardián de Kafka, ¿no? Es decir, cómo producirles un deseo y sujetarlos, este, ¿no? En esa espera y en esa demanda insaciable. Y antes de pronunciarse, y nunca se pronuncia. Bueno, acá estaría sintetizado, digamos, la ley de Kafka, ¿no? La ley nunca se pronuncia, nunca se pronuncia. O en palabras del capellán en el proceso, cuando dice la ley te recibe amablemente cuando vienes y te despide también amablemente cuando te vas. Este, a ver, em, vamos a ver cómo vamos. Bueno, ya se nos va pasando el tiempo, así que vamos a dejar acá y vamos a hacer una segunda parte y seguimos desde donde dejamos porque nos falta bastante para terminar esta primera lectura, este primer posible recorrido en Esperando a Godot de Beckett, ¿no? Vean que todavía no aparecieron los otros dos personajes, ¿no? Lucky y Pozo y el muchacho y digamos y el desenlace del primer acto. Así que bueno, seguimos en la segunda parte.